Bueno, vamos a, como decíamos, a abordar el tema que venimos tratando en los últimos días, porque en definitiva es algo que terminó por absorber la atención de todos, y hoy vamos a hablar de Rusia y de Estados Unidos, para aquellos que nos decían, che, 50 veces por programa nombran a China. Bueno, hoy vamos a hablar más de Estados Unidos y de Rusia. Estamos esperando ahora que nos digan, che, ustedes no hacen nada más que hablar de Estados Unidos, porque lamentablemente es así, pero bueno, es lo que lleva a la dinámica de los acontecimientos, ¿no? La noticia que va a ser la noticia de la semana o del mes tiene que ver con el anuncio oficial, podríamos decir de alguna manera, porque dentro de lo que podemos considerar oficial es lo que está pasando, de quien va a ser el nuevo secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el señor Michael Waltz. Waltz dijo que se esperan conversaciones telefónicas entre el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. La posible llamada podría servir como base para futuras negociaciones y una reunión en persona entre Putin y Trump, señaló Waltz a la ABC News el domingo. No hemos establecido un marco exacto para ello, pero estamos trabajando. Pero espero que se produzca, sí, la llamada, al menos en los próximos días y semanas. Eso será un paso y partiremos de ahí. Bueno, claramente a donde está yendo el mundo es a donde ustedes están viendo, a ese famoso encuentro, esa gran cumbre, que es, yo creo que, el puntapié inicial de toda esta historia, ¿no? ¿Por qué, para qué se va a dar esta reunión? Bueno, la excusa formal es Ucrania. La excusa es para ver cómo se encuentra una fórmula de paz en Ucrania, cómo se consigue de alguna manera salir de esta guerra en la que absurdamente se ha metido Estados Unidos. Algunos no terminan de comprender esta situación, pero Rusia no podía seguir tolerando el avance de la OTAN sin reaccionar, porque el próximo paso era simplemente el ataque sobre Rusia. Es como si desde el norte de México o el sur de Canadá se comenzaran a poner misiles apuntando a Washington, que eso es lo que estaba haciendo Ucrania. Eso era lo que se estaba preparando Ucrania. Se estaba haciendo una plataforma para entrar en la OTAN. Rusia consideró que finalmente esa era la línea roja. Tanto se habló de líneas rojas. Bueno, la línea roja es Ucrania. Es Ucrania en su conjunto. No esas pequeñas líneas rojas de si pasa esto, si envían este arma, si hacen este tipo de cosas. No, la línea roja es solucionar el problema de Ucrania. O sea, Rusia está dispuesta a entrar a la guerra si es necesario, con tal de que Ucrania no se transforme en una base de la OTAN. Listo. Y esto se entendió, por lo menos lo entendió Trump. No vamos a ponerlo ya en tela de juicio a Biden, que más allá de sus antecedentes como un halcón, hoy realmente no es el responsable de lo que está pasando en Estados Unidos, sino quienes están conduciendo el país. Y buena cuota de responsabilidades a todos los obsecuentes que hay en Europa y que aplauden todas estas acciones, y los ignorantes como los que tenemos nosotros en nuestros países, que también intentan meterse en una guerra en Ucrania para quedar bien con lo que ellos creen que tiene que quedar bien para tener más cuotas de poder, que son los Estados Unidos, sin entender cuál es la lógica del conflicto y a dónde apuntaba eso. Ucrania, como decíamos, es la excusa, pero en realidad lo que va a hacer Trump y Putin es delinear cuál va a ser el futuro de la humanidad. Ni más ni menos que eso. Parece muy grandilocuente lo que estoy diciendo, pero es la realidad. O sea, ellos tienen que determinar muchas cosas, porque no se soluciona solo el problema con un armisticio. Ya Rusia ha sido muy clara. Un armisticio significa que Ucrania hace una pausa para volver a atacar. No, pero tampoco se soluciona solo haciendo caer el gobierno de Zelensky y sacándolo de esta tesitura. Se necesitan muchas más garantías de seguridad.
Yo creo que una muestra fue esa nota de un medio ucraniano que habló de, bueno, de una negociación entre Estados Unidos y Rusia, donde Estados Unidos se expande por América del Norte a cambio de que Rusia pueda restablecer sus zonas de seguridad en Europa Oriental. Y dentro de esa lógica, el diario ucraniano mencionaba, bueno, que Ucrania pasaría a entrar en la OTAN, o sea, se reduciría, perdería territorios, pero por otro lado sería parte de la OTAN como garantía de seguridad. Independientemente de que la única forma de seguridad real es tener un ejército potente que te defienda, porque después los aliados son aliados hasta que no les conviene más ser aliados y no necesariamente van a entrar en una guerra. O sea, claramente hay un montón de aliados de Estados Unidos dentro de lo que es la OTAN, que sin embargo Estados Unidos no entraría en una guerra termonuclear con Rusia por defender a alguno de los 32 países de la OTAN. Hay países que son más importantes y hay sobre todo cuestiones estratégicas. Eso es todo el misterio, ¿no? Ahora lo que se necesita es buscar rehacer ese equilibrio, que tanto Rusia como Estados Unidos se sientan tranquilos en sus áreas, no se sientan amenazados. Y por supuesto, y dada la magnitud del crecimiento que ha tenido en los últimos años Beijing, China también en algún momento tiene que ser consultado y ser parte de este modelo multipolar, tripartito, tal vez con 3 ejes principales, pero que abre las puertas a una serie de espacios menores que se van a ir desarrollando y estableciendo con el tiempo. Por ejemplo, nadie puede creer que se vaya a hacer un mundo tripolar, Estados Unidos, Rusia, China, y que la India no tenga nada que decir cuando en 20, 30, 40 años va a ser un país de la magnitud de China. O sea, esto es muy dinámico, hay otros espacios de poder que tal vez hoy no tienen el mismo relieve, pero van a ser considerados. Entonces, fin de una historia, que es el mundo unipolar, el mundo regido desde Londres y Washington. Aparecen nuevos actores, desaparecen o pierden importancia los anteriores. Estados Unidos lucha dentro de ese cuadro por mantenerse como un actor fundamental, mientras que el Reino Unido yo creo que será el gran perdedor de toda esta situación, porque hoy tiene una situación de privilegio que no se corresponde de ninguna manera con sus verdaderas capacidades actuales. El Reino Unido está lejísimo de ser la potencia que era a mediados del siglo XIX. Entonces, eso es lo que se va a discutir. Se va a discutir o se va a empezar a discutir ese proceso, que me imagino yo, esto es por sentido común, y creo que también hoy escuchaba a un español que creo que es parte de la delegación de España en la ONU, trabajaba en la ONU, no sé bien qué era porque lo agarré empezado, que hablaba sobre esa cuestión y básicamente hacía el mismo análisis que venimos haciendo desde hace un tiempo nosotros acá, y planteaba esa cuestión, ¿no? De que esto se tiene que estar discutiendo desde hace mucho. Seguramente hay líneas comunicantes entre Trump y Putin, hay canales establecidos desde hace un tiempo que no los pueden hacer formales porque ya hemos visto que después Trump fue acusado básicamente como de traición por haber sido acusado miembros de su círculo de haber estado en contacto con Putin en el anterior periodo. Esta historia hizo que Trump creo que se haya cuidado mucho más de poder ser identificado, porque muchas veces los países pueden llegar a considerar como un traidor a aquel que habla de relaciones internacionales sin estar genuinamente autorizado por las autoridades del caso, aunque las que estén haciendo la traición sean las autoridades de ese propio país. Bueno, esto algo así ha planteado también la Cancillería argentina últimamente con algunas de las críticas que se les hacían.
lo que sucedió fue que cuando Trump llega a la presidencia por primera vez, creo que subestimó la capacidad de sus enemigos internos y sobreestimó la institucionalidad de los Estados Unidos. Creyó realmente que quien ganaba una elección gobernaba, quien tenía la razón la hacía valer, quien nombraba jueces iba a tener cierto respaldo de esto, sabía lo que era, como él llamaba en ese momento, el pantano, pero pensó que, bueno, una vez derrotados, se iban a guardar a silencio y iban a hacer casi una resistencia simbólica porque habían perdido. Y bueno, esto no funcionó así. Estados Unidos mostró lo que es verdaderamente el Estado profundo y creo que Trump sufrió un choque contra la realidad. A partir de eso, yo creo que hoy Trump entendió que de alguna manera trabajó en solitario. Trump intentó arreglar el mundo a su antojo y solo. Bueno, ahora creo que está entendiendo que primero necesita poner orden en su propia casa y para esa tarea no le vendría nada mal la ayuda externa. La ayuda externa no significa que van a mandar los rusos tropas para ayudarlo a Trump a poner orden en los Estados Unidos, sino que esto significa que Trump necesita ciertas cuotas de tranquilidad en el exterior para poder desarrollar sus políticas internas. Y esas cuotas las puede alcanzar no solo por voluntad propia, porque por voluntad propia Estados Unidos puede retirarse de algunos lados, pero necesita también acuerdos con sus potencias rivales, porque si no da ese paso y no hay un acuerdo, bueno, esto se puede transformar en una debacle para su gobierno. Entonces necesita acordar algunos puntos, primero con Putin, y después lo va a tener que acordar con Xi Jinping. ¿Por qué primero con Putin? Porque con Putin ya tiene otra relación y porque él públicamente siempre ha sido bastante más elogioso. Si bien nunca le faltó el respeto en lo personal a Xi Jinping. Realmente lo que él hacía era criticar a China, pero sí ha considerado en alguna oportunidad como un líder importante, ¿no? Es más, lo ha comparado en su momento con Biden y la presencia de Xi Jinping, que diferente era la de Biden. Bueno, pero su campaña anti-China en el mundo y en los Estados Unidos sobre todo, porque siempre tengamos en cuenta que un presidente de Estados Unidos piensa 90% en su país y 10% en el resto. Entonces las políticas exteriores de Estados Unidos muchas veces son consecuencia directa de lo que ese presidente le está diciendo hacia su propio país. A veces uno no entiende, ¿y por qué dijeron esto sobre Venezuela o dijeron esto sobre Cuba? Porque en realidad les importa un pomo, dicho en buen criollo, lo que piensen los cubanos, los que piensen los sudamericanos, los que piensen los centroamericanos, los que piensen los caribeños e inclusive lo que piensa el resto del mundo. Ellos le hablan a su electorado. Entonces, si eso les sirve para sumar apoyos que después serán votos en sus elecciones, está todo bien. Por eso vemos esa política de Estados Unidos, que inclusive a los propios Estados Unidos uno muchas veces dice, bueno, pero lo hacen porque se quieren quedar con las riquezas de tales países. A veces hay un grado de hostilidad con algunos gobiernos que no se explica ni siquiera por eso. O decís, ¿qué puede quedar Estados Unidos en Nicaragua? ¿Cuáles son las riquezas que le quiere sacar a Nicaragua a Estados Unidos para tener una posición tan hostil? O con Cuba misma, ¿qué es lo que ambiciona de Cuba? De Venezuela podemos decir el petróleo, oro, algunas cosas, pero de Cuba y Nicaragua ni siquiera eso. ¿Por qué tanta agresividad? Eso hay que empezar a verlo en la diáspora de esos países en los Estados Unidos y sobre todo en lo que hacen los cubanos disidentes, que son quienes han sido la voz cantante y han hecho ese frente anticomunista. Cualquier aliado de Cuba es enemigo de ellos, por ende cualquier aliado de Cuba tiene que ser enemigo de los Estados Unidos. Como ellos son muchos y deciden elecciones en algún estado clave,
que permite que alguien sea presidente o no, contar con el apoyo de la opinión de los cubanos exiliados y ahora probablemente también de los venezolanos que están, le viene muy bien. O sea, se ha hecho un frente latino, hispano, anticomunista muy fuerte que para darle su apoyo a Trump le exige determinadas acciones. Y lo ha hecho con cada uno de los gobiernos. Es una especie de relación donde los políticos estadounidenses le dan lo que quieren, porque total no les importa lo que pasa en esos países, y esos políticos son los que imponen las políticas de Estados Unidos, que las hacen en función de sus intereses personales, de ocupar los lugares de gobierno en estos países, Cuba, Nicaragua, Venezuela, porque la única ambición que tienen es volver y recuperar y hacer dinero en sus países. No es por el bienestar de sus países precisamente que hacen esa situación. Entonces, el eje de esa cuestión de cómo se domina y por qué Estados Unidos toma políticas tan irracionales como las que hace con Israel, son más conocidas con la de Israel. ¿Por qué Estados Unidos se mete en Medio Oriente? A veces uno dice, bueno, por el petróleo, por el gas, por las riquezas de Medio Oriente. Pero a veces cuando termina de sacar la cuenta, ¿le conviene a Estados Unidos fríamente eso? No le conviene. Ni siquiera les sirve lo que están haciendo. Les convendría más ahora con la industria del fracking, que es el principal productor de petróleo mundial, con Venezuela, con quien podía tener una relación como con México, donde utiliza el petróleo que tienen estos países. No sé si justifica la política tan desgastante que tiene para los Estados Unidos en Medio Oriente. La cantidad de conflictos, la erosión de la imagen y el dinero que tiene gastado en eso. Son élites de Estados Unidos que hacen algunos negocios y por otro lado la presión de esas diásporas. Estados Unidos es un país muy particular en ese sentido. Entonces, los judíos simpatizantes del Estado de Israel, más los cristianos sionistas, presionan mucho internamente para apoyar a Israel. Lo mismo sucede con los cubanos y los exiliados del resto de los países que son hostiles a los Estados Unidos. Entonces se arma esa especie de entente entre políticos clásicos y estos que recién llegaron para atacar a nuestro país, a nuestros países. Bueno, dicho esto, para que se entienda cómo funciona Estados Unidos y qué es lo que pesa o no en Estados Unidos, por eso hay tanta importancia en algunos temas que son irrelevantes, Trump tiene que cuidar, un poco se llegué hasta ese punto explicando por qué Estados Unidos se tiene que cuidar internamente. Hay tanta política anti-China que se expresó, que no puede en Estados Unidos aparecer y decir, bueno, ahora vamos a ser amigos de Xi Jinping, porque esto sería explotado internamente en contra de él y lo tiene que hacer con cierta gradualidad, de la misma manera que no puede mañana hacer las valijas e irse de Ucrania y desmantelar las bases militares en Europa Oriental. Necesita mostrar al menos una negociación. ¿Qué es la negociación? ¿Qué es el éxito que va a mostrar internamente Trump? Es haber conquistado, ampliado para los Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, recuperar el control del canal de Panamá y tener una relación que le sea más favorable con México. Esta es la parte que, vuelvo a insistir, veo yo más complicada, pero en lo que tiene que ver con Canadá y Groenlandia, es un crecimiento, una expansión territorial muy importante para los Estados Unidos, con acceso a riquezas y demás, y esto lo muestra internamente como una enorme victoria que opaque que en realidad está retirándose derrotado de Rusia, de Ucrania, de Europa Oriental y puede ser que de Medio Oriente. Una cosa esconde, tapa la otra. No solo en la Argentina pasan esas cosas, en todo el mundo funciona con esa lógica. Y el tema es que cuando vos vas a dar ese paso, para hacer eso, tenés que hacerlo con mucha pirotecnia verbal, porque realmente yo tengo algunos conocidos en Estados Unidos y no me han dicho nada, pero lo veo por lo que postean, por lo que dicen, y están exultantes
Están exultantes creyendo, viendo, sintiendo que por fin Estados Unidos volvió a ser lo que era. No solo eso, es mucho más. Estados Unidos ahora se lleva al mundo por delante. Estados Unidos pone condiciones. Estados Unidos va a arreglar el mundo. Aunque lo van a hacer yéndose de todos lados. Pero medio como, bueno, me voy porque quiero, pero me voy. O sea, es como ese juego que desató Trump dentro de los Estados Unidos, que es clave para poder dar esos pasos. Porque si no, va a ser tratado internamente como un traidor y va a ser muy difícil que pueda avanzar. Por eso, personajes como Putin, que no tienen ese problema de interno, que si bien tienen su quinta columna, tienen un apoyo de más del 80% de popularidad, o de Xi Jinping, no necesitan sobreactuar nada. Pueden dejar que Trump haga eso, que se anoten las victorias que quiera, que se presente como el salvador del mundo, haga todo lo que quieras mientras le dé a ellos qué es lo que quieren. Qué es lo que quieren sus zonas de seguridad y que los dejen en paz. No ser sometidos a ese constante desgaste que los somete Estados Unidos, con sanciones, con presiones, con propaganda, con iniciativas diplomáticas. Hay una serie de cosas que Estados Unidos utiliza como una constante forma de erosión para los países que consideran enemigos. ¿Qué es lo que quiere Rusia y China a cambio de mirar para otro lado cuando Estados se amplía? Que los dejen un poco en paz. Y en definitiva, ¿qué cambia si Estados Unidos incorpora formalmente a Canadá y a Groenlandia? Nada, si ya lo está haciendo en la práctica. Tal vez un poco más sería el impacto de Canadá, pero también reconocen que como Rusia no puede tolerar una Ucrania, parte de la OTAN, apuntando misiles desde las fronteras, Estados Unidos tiene predominancia sobre lo que es el canal de Panamá. O sea, ni Rusia ni China pueden intentar, sin una guerra mediante, tomar el control de eso. Rusia tendría que ser militar, China usó una estrategia mucho más comercial de ir posicionándose, pero eso va todo bien siempre y cuando no choque con los intereses de Estados Unidos, y Estados Unidos ya detectó esos intereses chinos que estaban siendo amenazantes y ahora lo que quiere es retomar el control. El estilo de Trump entonces es ese: vamos a retomar esto porque siempre fue nuestro y porque nos lo arrebataron y porque esto es injusto, pero eso es una especie de teatro que hace para su público y que también de alguna manera alimenta mucho el progresismo local. Por ejemplo, yo hoy veía una nota en Página 12 sobre ese tema y siguen sin entenderlo, con el lenguaje del imperialismo y políticas neocoloniales, y no se trata de eso, no terminan de entender qué es lo que está pasando. Creo que ahí está donde está el problema. Por eso también se nos hace a veces tan difícil a nosotros explicar las cosas, porque nosotros decimos y explicamos las cosas en un sentido, y los que están viendo este programa terminan de verlos a nosotros, miran otra cosa, leen otra cosa y vuelven a las clásicas categorías de análisis y esquemas que se han hecho hasta ahora y que nunca explican nada. Y claro, cuando uno lo escuchas en 1, 2, 3, 10 veces y empezás a decir, bueno, esto será así, vuelven a escuchar que yo digo lo contrario y otra vez van a ser bombardeados. Y por eso digo que de alguna manera dificultan el trabajo nuestro para poder avanzar en el análisis. Muchas veces tenemos que retroceder y explicar más de una vez algunas cosas precisamente por esta confusión, por lo que genera el mismo progresismo que dice hablar desde el antiimperialismo y la verdad se divide entre ser cómplice y no entender lo que pasa. ¿Qué es lo que vemos entonces? Definitivamente el mundo se está negociando un reparto. Estados Unidos a América del Norte, Atlántico Norte por Groenlandia, y probablemente veamos alguna expansión más limitada, mientras que Rusia se quedaría con las zonas que históricamente tanto el Imperio Ruso como la Unión Soviética reclamaron como propias o como zonas de influencia.
Hay que entender que no se puede tener un pensamiento tan lineal de, no, bueno, cada país es independiente y de la frontera para adentro hace lo que quiere. Eso no existe en el mundo real. Los países tienen una independencia relativa y cuando vos estás al lado de un gigante poderoso, tu independencia es, bueno, me administro yo, dejo mis cosas yo, pero no podés tener una política hostil hacia ese país. No te lo van a permitir. Vos podés tener determinadas pautas que de alguna manera te den un margen de acción limitada, pero no existe. O sea, nosotros podemos tener... No, nosotros, bueno, fíjense que nosotros no la tenemos y estamos lejos de Estados Unidos. Prácticamente no hay ningún país. Los países están todos bajo una influencia de algunos más grandes. Por eso hay que construir una alternativa para poder ser un país grande que pueda tener una independencia real. Lo que uno puede es relativizar eso. Ahora, lo que uno no puede es estar pegado a una gran potencia y tener una política desafiante, que es el problema de Ucrania con la OTAN. De la misma manera que, de alguna manera, el problema que tiene Cuba con Estados Unidos. O sea, Cuba es un gobierno desafiante hasta los Estados Unidos, y Estados Unidos los ha vuelto locos durante más de medio siglo, porque esas cosas no se aceptan. No es una cuestión de si tienen derecho o no, son cuestiones fácticas de la política. Por eso uno habla de un realismo político. No importa si tienen derecho o no, lo hacen porque son fuertes. Punto. Está mal, pero eso no cambia la realidad. Entonces, cuando hacemos análisis geopolítico, nos tenemos que basar en lo que es la realidad. Lo que sucede en verdad y lo que tiene efectos concretos, no en nuestros deseos personales o en lo que está bien o está mal, porque eso no va a tener efecto práctico. Y acá va a surgir un problema en toda esta negociación, es en qué hacer con esto. Primero, se necesitaría una tregua momentánea. Ahora, ¿por qué hacer una tregua momentánea a Rusia cuando cada vez son más evidentes los signos del desmoronamiento del ejército ucraniano? Rusia tiene que seguir presionando. Entonces, la tregua va a venir cuando ya haya una discusión un poco más profunda. Por eso Trump empezó con que en 24 horas se solucionaba todo y ahora ya corrigió a decir en 6 meses se va a solucionar todo. ¿Por qué? Porque necesita negociar y se necesita establecer algunas pautas claras con las cuales no están acordando evidentemente. El tema de que Trump diga, ok, no ayudamos más a Ucrania, nos retiramos de alguna manera y ya se cesa el fuego y listo. Rusia lo mira y dice, ajá, muy buena iniciativa, pero yo necesito cerrar la salida al mar en Ucrania. Rusia ha tenido muchos problemas en el Mar Negro, la flota rusa del Mar Negro ha tenido muchas complicaciones por la estrategia naval que utilizó la OTAN con Ucrania, una especie de hostigamiento con drones y pequeñas embarcaciones que han sido un dolor de cabeza para las fuerzas rusas, mientras el ejército ruso de tierra se ha comportado muy bien y la fuerza aérea también. La marina rusa ha tenido muchos problemas y esto es algo que los rusos están recalculando internamente, qué es lo que pasó, y vamos a ver cómo elaboran una respuesta. El problema es que las respuestas en la marina son muy caras. No es lo mismo que en el ejército. Las inversiones en las fuerzas terrestres siempre son mucho menores que en las marinas. Hacer una serie de buques es un dinero mucho más importante que hacer batallones de tanques. Esas diferencias son claves y Rusia tiene que encontrar una solución de acuerdo a las capacidades presupuestarias que tiene, que a pesar de ser militarmente una potencia superior a los Estados Unidos en una guerra real, tiene puntos flojos, porque las fuerzas navales occidentales en su conjunto dominan los mares y ponen en aprietos, porque la guerra es limitada, porque si Rusia podía usar sus armas más efectivas y puede hundir los portaaviones estadounidenses, eso cambia enseguida. Pero claro, hacer eso significa una guerra termonuclear con Estados Unidos. Entonces, cuando se juega, pero como usó Putin ese término, operación militar especial en lugar de guerra, y nunca entendieron la diferencia, y muchos siguen diciendo que está mal y qué sé yo, bueno, esa es la diferencia. Rusia tendría una operación militar especial contra las marinas occidentales, contra la marina de Estados Unidos, básicamente.
pero no una guerra, porque en una guerra simplemente le hundiría con las armas que tiene aptas para hundir esas flotas, pero no puede desatar una guerra termonuclear con Estados Unidos, entonces no puede usar esas armas, por lo tanto la situación actual es ventajosa y eso lo tiene que reequilibrar. Para poder estar tranquilo en el Mar Negro necesita sacarse de encima la presencia de un gobierno como Ucrania, que proyecta la fuerza desde ahí, e inclusive va a tener que negociar claramente con Rumania, y no es casualidad entonces que en Rumania haya ganado una elección un candidato simpatizante, amigo o cercano a Rusia o que quiere negociar con Rusia y que esas elecciones hayan sido anuladas. Entonces, se necesitan algunas garantías que son, creo yo, lo que va a demorar la negociación. Estados Unidos tiene que garantizarle de una forma creíble a Rusia esta situación. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos no hace eso, Rusia no puede seguir confiando. Uno de los problemas de Rusia es nosotros confiamos, firmamos acuerdos y no los cumplen. Y siempre quedamos mal parados después de los acuerdos porque ellos no los cumplieron. Bueno, ¿cómo hacemos para solucionar esta historia? Bueno, la forma de solucionar eso es que me den garantías que sean creíbles y que me sirvan. ¿Cuáles son esas garantías? Bueno, veremos qué es lo que reclama Rusia, pero probablemente va a ser desmantelar un montón de bases y retroceder en Europa Oriental y demás. Y ahí viene el problema que yo planteaba al principio, cómo Trump le explica a su opinión pública que es el mega líder que se lleva al mundo por delante, pero además tiene que retroceder y cederle territorios a Putin y desmantelar bases. Entonces ahí es donde hay que ver cómo eso se hace y se camufla de una manera que deje a todos más o menos contentos. Y con China va a tener que hacer también una cosa similar. Con China podrá proteger el mercado estadounidense, podrá bloquear el acceso de productos chinos a Estados Unidos e inclusive a Europa, y eso no va a desatar una guerra. El problema es Taiwán. Entonces Estados Unidos tiene que dejar de hostigar a Taiwán. Los británicos tienen que dejar de hostigar a Taiwán, porque cuando los británicos sigan molestando, o países del Commonwealth molestando a China, China va a mirar a Washington y le va a decir, no los estás controlando. Entonces se necesita solucionar también ese problema. Bueno, y no están todos de acuerdo con esto, porque Trump todavía no disciplinó, y eso va a ser el tema que vamos a ver ahora, no disciplinó sus fuerzas internas en el resto del mundo. Un detalle más antes de pasar a ese tema es entender que los acuerdos internacionales son válidos siempre y cuando se tenga la fuerza para hacerlos respetar. Si no, es papel pintado. Y ese es el problema que tiene Rusia y que por eso quiere resolver, y por eso es absurdo las políticas que hemos seguido en la Argentina. Cualquier acuerdo internacional que firmemos lo tenemos que hacer con una capacidad de disuasión real, donde los que firmen el acuerdo con vos, sean británicos o quienes sean, entiendan que la opción, que el no cumplir con los acuerdos, tiene algo que a ellos les va a costar. Si esto va a ser gratuito, va a pasar lo que hemos visto hasta ahora. La ONU es el gran desaparecido en esta historia. Ustedes, si se fijan, nosotros venimos hace rato diciendo que, bueno, se va a acabar la ONU no tiene, se tiene que reformular. Y bueno, fíjense qué es lo que está pasando. El mundo casi llega a una guerra nuclear, la ONU no se los escuchaba, Israel hizo un desastre en Medio Oriente, nadie dijo nada. La guerra de Ucrania amenazaba con extenderse por Europa, la ONU no se hace escuchar. ¿Qué es lo que pasa con la ONU? La ONU está revelando, bueno, su verdadera capacidad. Con un sistema que solo puede imponer algo, la ONU, con el acuerdo de las grandes potencias que no tienen derecho a veto, Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia, eso es un sistema que se neutraliza naturalmente. Cuando estas potencias se enfrentan entre sí,
claramente se vetan las resoluciones y la ONU no tiene fuerza para nada. O sea, la ONU pasa a ser un dibujo que además cada vez tiene más descrédito porque cada vez más las agencias de la ONU se han visto comprometidas en situaciones poco claras, como pasó con la OMS o con lo que pasa con UNICEF, que entonces ni hablar de la deriva de ONU Mujeres y todo ese tipo de cosas que han hecho, que cuando caen las ideologías woke, todas estas agencias, la agencia climática, todas estas agencias empiezan a caer en desgracia. Entonces la ONU, definitivamente uno puede preguntarse para qué sirve. Porque si no servía para imponer la paz y no sirven sus agencias para ni siquiera como soft power, básicamente la ONU va a ser reformulada, profundamente reformulada o simplemente disuelta y reemplazada por otra cosa. Pero como pasó con la Sociedad de las Naciones, hoy lo que tiene fecha de caducidad es la ONU. Está a la vista que se ha mostrado absolutamente inoperante. El periodo probablemente de pacificación que se dé entre Rusia y China, que es donde está más álgido, pero también entre Rusia y Estados Unidos, pero también entre Rusia, China y Estados Unidos, va a ser tenso, porque hay desconfianza, porque lo que logró las políticas globalistas es minar la confianza entre las naciones, entonces no hay más confianza. Entonces, firmemos lo que firmemos, ¿quién obliga a que eso se cumpla? Si ya muchas veces se traicionaron los acuerdos. Bueno, nadie. Entonces Rusia ya no le cree a Occidente. Entonces Rusia va a decir, firmamos, acordamos, estamos en paz, vamos a trabajar en conjunto, vamos a ser amigos, nos vamos a felicitar, pero mientras tanto sigo fabricando cada vez más armas y misiles, por las dudas. Entonces vamos a tener un periodo bastante largo, podríamos decir, en que se restablezca esa confianza mutua. Por ahora estamos realmente muy lejos. Y un tema más a tener en cuenta es que Estados Unidos necesita actuar ya. Estados Unidos no tiene más tiempo que perder. Por eso también Trump viene con ese golpe de efecto y esa urgencia. Ya se soluciona, ya tiene que haber paz, ya vamos a remodelar. Todo es ahora e inmediato. ¿Por qué? Porque le preocupan las vidas que se están perdiendo y el sufrimiento de la gente. No, todos sabemos que a ese nivel eso es un tema absolutamente circunstancial. A nadie le va a conmover miles de muertos más, ni siquiera millones de muertos más. O sea, hay objetivos, no importa caiga quien caiga, como decía hasta el último de los ucranianos, el objetivo es lo más importante. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Estados Unidos? Es que está perdiendo influencia. Ahí es donde está la clave de la historia. Se le está empezando a agrietar el marco de alianzas. Estados Unidos se mueve en bloque. Estados Unidos es el líder de una manada de lobos. El problema es que los lobos menores están empezando a preguntarse si es el apto para liderar la manada o si en realidad el mundo va hacia ese otro lado, y ahí empiezan lobos un poco más grandes que ambicionan ocupar ese lugar y otros lobos no tan grandes que dicen, no, pero este me parece que en realidad no le va a ir muy bien, sería mejor que yo empiece a mirar con más cariño a los rusos, a los osos. Y Estados Unidos entonces, si no controla muy rápidamente la situación, no tiene muchas posibilidades de frenar la estampida que se está empezando a producir. Voy a dar una serie de datos recientes de hoy para que se entienda cuál es el problema que enfrenta Estados Unidos, que no es imaginación mía, porque después aparecen algunos defensores de Estados Unidos que creen que Estados Unidos es un imperio que nunca va a caer, que sigue creciendo, que es muy poderoso y demás. Y yo vuelvo a hacer lo que hago siempre. Doy señales, muestro señales de la dirección que se está tomando. En Alemania se está jugando un partido importante, porque Alemania es el gran país. Es un país que el globalismo ha intentado destruir y lo está haciendo con mucho éxito. Se habla de la destrucción de 10.000 empleos por semana, para que veamos la magnitud del desastre de Alemania, que tiene todos los números negativos. ¿Y esto qué generó? Está generando una respuesta, porque claro, en los alemanes va a empezar a aparecer cada vez más gente que va a decir
esto está mal lo que estamos haciendo, no podemos seguir yendo en este sentido. Entonces, eso habilitó el surgimiento, como dijimos, de un grupo como Alternativa por Alemania, que es básicamente un grupo antiglobalista, con posiciones mixtas y donde intenta ser equilibrado. ¿Cómo fue equilibrado? Sobre todo en la relación entre Estados Unidos y Rusia. Cómo fue recibido por la prensa como un grupo ultraderecha, haciendo que los movimientos fascistas empiecen a enfocarse y a escandalizarse del avance de la AfD en Alemania, como ha pasado con muchos otros países. Por eso yo hablo tanto del progresismo, porque el progresismo es muy útil para destruir cualquier alternativa a lo que es el cambio de sistema. Es el gran garante, porque aparte hacen cosas que no se animan a hacer otros grupos porque creen que está mal. ¿Qué pasó ahora en Alemania? Bueno, en Alemania se está haciendo un congreso de la AfD, que para que tengan idea del crecimiento exponencial de este grupo, sus afiliados crecieron un 50% solo el año 2024, o sea, en un año solo se produjo ese crecimiento, ¿no? Entonces, liberales de izquierda, lo que acá llamaríamos como woke o progres, los que acuérdense que armaron los desmanes en su momento con Black Lives Matter, que después repercutió en algunos países europeos, llegaron a Riesa y se empezaron a enfrentar a la policía. ¿Qué fue lo que pasó? En Riesa, o Riesa, que es una ciudad alemana, se estaba haciendo un congreso de Alternativa por Alemania, del partido político este nuevo. Entonces se juntaron grupos de activistas woke desde Berlín, Leipzig, Dresde y otras ciudades y alquilaron más de 200 autobuses. Además, otros llegaron en trenes y según el diario Die Tageszeitung, aparentemente se han juntado unos 15.000 grupos partidarios de una solución extrema. ¿Cuál es la solución extrema? Bloquear el Congreso de la AfD para impedir que se celebre. Yo no quiero perder demasiado tiempo en explicar una vez más cómo sucede eso. Acuérdense que cuando empezaron las políticas woke y aparecieron los primeros que los desafiaban y que hacían pequeños congresos en universidades, por ejemplo, para dar otra versión y mostrar otra idea, eran perseguidos, les cerraban los congresos, se los prohibían y muchas veces apelaban a la violencia física para evitarlo, ¿no? Bueno, no pudieron evitarlo. Ahora intentan hacer eso con la gente de la AfD. ¿Y por qué uno se preguntaría? Porque la AfD resultó ser un partido que lo acusan de ultraderecha, pero tiene posiciones equilibradas. Es muy curioso que los que no son de ultraderecha quieren ir a una guerra con Rusia. Los verdes quieren ir a una guerra con Rusia, los socialdemócratas quieren ir a una guerra con Rusia, los liberales quieren ir a una guerra con Rusia y los fascistas de ultraderecha quieren negociar con Rusia y mantenerse equidistante de la guerra. No sé quién tiene razón, pero bueno, el hecho es que me parece que hay una manipulación, una vez más, de la prensa. Albrecht Glasser, miembro del Bundestag, propuso acusar a Rusia de no proteger a los civiles de Ucrania. Es constante la aparición de políticos menores haciendo esta especie de tarea de aguijoneamiento contra todo lo ruso en el mundo. ¿Y qué pasó? La AfD condena el comportamiento, quería poner esto, la AfD condena el comportamiento del presidente Putin y una vez más llama a todas las partes del conflicto a proponer un alto al fuego inmediato y mantener conversaciones de paz. O sea, básicamente condenar a Putin, una vez más. Según el canal de noticias NTV, el 69% de los delegados en el Congreso se pronunciaron en contra de lo que quería el señor Albrecht Glasser y
solo permitieron una moción que diga que la guerra de Ucrania ha perturbado el orden pacífico europeo. Punto, sin condenas a Putin. Ahora se entiende entonces por qué la reacción en Alemania. El borrador que está manejando la AfD dice que se ve en el futuro de Ucrania un estado neutral fuera de la OTAN y fuera de la Unión Europea, y pide la restauración del comercio sin perturbaciones con Rusia, o sea, levantarle las sanciones a Rusia. Bueno, esto surge en un partido con el crecimiento que estábamos diciendo en Alemania, uno de los países más importantes de la Alianza Europea. ¿Se entiende entonces por qué hay apuro en Estados Unidos por resolver esta situación? Porque se le están empezando a sublevar sus propias fuerzas. Pero esto no fue todo. El viceprimer ministro y ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, de Polonia, país claramente con posiciones antirrusas, dijo algo llamativo, y no es la primera vez que lo dice. Él dijo que los polacos están hartos de los inmigrantes ucranianos en su país. El funcionario atribuyó ese sentimiento de hartazgo a que en su país, que pertenece a la Unión Europea, los jóvenes ucranianos llevan una vida ostentosa en lugar de defender a su patria. En Polonia residen cerca de 1 millón de ucranianos, y Polonia, según dice Kamysz, Polonia les abrió las puertas a quienes subían de la escalada militar. Pero desde entonces los polacos se han ido molestando con los ucranianos, y en una entrevista dada al Financial Times dijo que, por supuesto, textual, por supuesto que hay cansancio en la sociedad polaca, y es comprensible, especialmente cuando la gente que vive aquí ve a jóvenes ucranianos conociendo coches último modelo y alojándose en hoteles de 5 estrellas. En octubre ya este hombre había criticado a los ucranianos porque hacen alarde de riqueza en una afrenta a los contribuyentes polacos, que son quienes están contribuyendo a financiar la ayuda militar y financiera en la guerra que tiene Kiev contra Rusia. Y hubo una encuesta del Centro de Investigaciones de la Opinión Pública que dice que el 67% de los polacos están a favor de deportar a todos los ucranianos hombres a su país. Entonces, Alemania, con un país en contra de con un partido que crece y crece y crece en contra de la guerra. Polonia, principal, podríamos decir, peón de los Estados Unidos en la guerra contra Rusia. Está cansado, la gente se está cansando de Ucrania y se está cansando también de la guerra. Y uno infiere que si esta situación es así, los propios polacos no deben estar demasiado contentos con ellos ya meterse en una guerra, ¿no? Una cosa es lo que digan algunas autoridades, algunos políticos, algunos militares, y otra cosa es lo que piensa el común de la población. Y hay más problemas. Kalin Georgescu es el candidato presidencial independiente que ganó las elecciones en Ucrania y que le birlaron las elecciones, pues le dijeron que no, porque no les gustó el resultado y punto. Hay que hacer de vuelta, veremos qué hacen. Y él dijo que la OTAN está utilizando a Rumania como una puerta de entrada a la guerra. Lo que está sucediendo ahora en Rumania y el hecho de que no haya ninguna reacción desde el exterior, especialmente de los Estados Unidos, demuestra que no entienden lo que está pasando acá. Sí. Los Estados Unidos están usando a Rumania como puerta de entrada a la guerra. ¿Qué será lo próximo? Lo que nosotros no necesitamos es una guerra, dijo el rumano, que por eso le anularon las elecciones, porque cómo con esas ideas puede avanzar. Y Rumania pasó a ser un país clave, al punto que están tratando de ampliar la base MK,
porque la quieren transformar en la base más importante de Europa y cómo usarla como una plataforma para atacar a los rusos. Lo que dijo Andrei Klimov, vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación, que esto es un problema para los rumanos, porque más cerca esté de las fronteras la base y sea más grande, más probabilidades hay de que sea un objetivo de represalia rusa, lo cual es elemental. Y eso es lo que muchas veces uno trató de explicarle a los que defendían a los finlandeses o a los dirigentes suecos que quisieron meterse en la OTAN. Y uno le decía, ustedes eran neutrales, no les apuntaban los rusos, no les importaban. Si ustedes se meten en la OTAN, pasan a ser objetivo de los misiles rusos. Es elemental. No, esto se hace para darle seguridad. Es absoluta mentira, no se le da seguridad, se los mete en un problema. Más líos. Robert Fico, el político eslovaco, líder del partido Smer, es prorruso. Lo tuvieron que balear y casi muere, y cuando volvió con sus políticas más cercanas a Rusia. Víctor Orbán, Hungría, miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN, amigo de Putin. Elecciones en Austria, 29 de septiembre. El Partido de la Libertad de Austria, el FPO, saca el 28,8% de los votos y gana las elecciones. El presidente Alexander Van der Bellen le encarga al líder Herbert Kickl que forme un nuevo gobierno. Este partido tiene posiciones euroescépticas y prorrusas, y Kickl ha expresado su oposición a las sanciones de la Unión Europea a Rusia y aboga por fortalecer las... un segundito, por favor. Y aboga por fortalecer las relaciones entre Rusia y ¿cómo se llaman? Y Austria. Y Austria es un país, ya estamos hablando de Europa Occidental. Serbia sigue siendo un país amigo de Rusia, a pesar de los tironeos y las ganas de meterlo dentro de la Unión Europa, europea. Y Suiza está viendo crecer una oposición que empieza a cuestionar haber roto la neutralidad con Rusia y quieren volver atrás en el tiempo. Un problemita más. Bulgaria. Kostadinov, que es el líder del tercer partido más importante de Bulgaria, opinó sobre los dichos de Trump sobre Canadá y el canal de Panamá, y le pareció que estaba muy bien, que estaba justificada la posición, ¿no? Claro, hay un problema. ¿Por qué Kostadinov dice eso? ¿Por qué le dice que Estados Unidos está bien que haga eso? Porque fue el que construyó el canal en el 70 y se lo quedó hasta el 79. Porque Kostadinov quiere recuperar la región de Besarabia del Sur, que está en Ucrania, que está cercana o parte de la región de Odessa, y que perteneció a Bulgaria durante 450 años, mientras que solo perteneció a Kiev durante 34 años. Esto es lo que dijo este buen hombre. Por lo tanto, él dice que es completamente lógico entonces que Besarabia del Sur vuelva a Bulgaria, dado que Ucrania se está desintegrando y en el futuro Congreso de Paz, donde se decidirá el destino del llamado Estado ucraniano, Bulgaria debe hacer valer sus reivindicaciones sobre la Besarabia búlgara. Besarabia ocupaba partes entre los territorios que hoy son de Ucrania y Moldavia,
y formó parte del Imperio búlgaro de entre los 396 y perdió influencia finalmente con la llegada de la Horda de Oro y el Imperio Otomano, enojando a todos, y se quedó con la región. Fíjense lo complejo que es toda esta historia. ¿Y cuál es el problema entonces que empieza a enfrentar Estados Unidos? Sus propios aliados quieren quedarse con parte de Ucrania, sus propios aliados quieren amigarse con Rusia, sus propios aliados se cansaron de la guerra y no quieren más a los ucranianos. Y estamos hablando de países claves como Polonia, como Alemania, como Bulgaria, como Rumania. Hay otros que ya históricamente ya se habían puesto en contra, como Hungría o Serbia. Entonces, en este conflicto se complica la situación para Estados Unidos si no lo resuelve rápido, porque corre el riesgo de que en los próximos tiempos, cercanos tiempos, esto se desgrane y Rusia empiece a cosechar apoyos que hoy no tiene y se equilibre la balanza y Estados Unidos ya ni siquiera va a poder negociar lo que ahora quiere negociar Trump, que es el norte de Europa, porque finalmente si es derrotado y empieza a perder aliados se va a ver acorralado y ya no va a poder reclamar lo mismo que antes porque va a haber otros que van a reclamar otras cosas. Eso es la urgencia que tiene Trump. Trump detecta esta situación de debilidad, la camufla como una cuestión de fuerza, pero en realidad es una situación de debilidad. Estados Unidos juega contra reloj, necesita encontrar una solución para, primero, arreglar los problemas que tiene en casa, después, consolidar la política con sus principales aliados europeos y evitar una futura sangría que ya empieza a dar cada vez señales más claras en esto. Y ni estamos mencionando en lugares extraeuropeos o en las orillas de Europa, como es el caso de Turquía, que cada día tiene una agenda más desafiante y más independiente. Turquía es clarísimo que Erdogan cada día hace más lo que se le da la gana con respecto a Occidente, porque muchas veces hay gente que dice, no, pero no se puede confiar siendo simpatizante de Rusia, pero acá el problema que hay es que Turquía no era aliado de Rusia, era aliado de Occidente y de hecho era un ejército de la OTAN. Entonces, el coqueteo y las idas y vueltas y las amenazas de Turquía ahora, Israel y demás, empiezan a demostrar que Turquía está haciendo un juego diferente y que está cortando amarras con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene una opción de hierro: o juega este partido y lo lleva hasta el final, yendo hasta una guerra nuclear con China, que se puede extender al mundo con China y con Rusia, o pone un freno, negocia un reparto de zonas y a partir de ahí ve cómo puede estabilizar la situación en lo que en definitiva sería un mundo multipolar.